¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo a través de las pantallas del canal del Senado, porque en pocos minutos más vamos a ser testigos de una de las nuevas etapas de esta actividad inédita en nuestro país, las y los 400 Chile Delibera, una jornada que va a permitir que se puedan reunir chilenos y chilenas de todo nuestro país, de las diversas regiones de Chile y que puedan aportar en diversas temáticas. Por ejemplo, los temas que van a ser abordados durante este fin de semana van a ser sobre pensiones y también sobre salud. Esto va a permitir entonces que podamos ser testigos de estas jornadas de debate que van a tener importante relevancia posteriormente en el aporte a las políticas públicas. La idea de esta iniciativa también es aportar al desarrollo de la democracia y es por eso también que usted va a poder ser testigo de lo que va a ocurrir durante este fin de semana. Hace un rato ya atrás, una hora aproximadamente, están reunidos los grupos con las personas que fueron seleccionadas de forma aleatoria. Ya están trabajando en grupos de 5 a 8 personas para poder dar inicio entonces a estos debates y posteriormente a eso de las 17:40 horas nosotros vamos a llevar hasta ustedes el plenario y vamos a poder conocer un poco más respecto a las conclusiones que se obtuvieron de estos paneles que ya están trabajando a esta hora de la tarde. Vamos a estar también sabiendo durante esta jornada, conociendo un poco más respecto a la metodología de trabajo, cómo se seleccionaron las personas que están participando dentro de esta jornada. Todo eso lo vamos a saber en un minuto más. Pero para comenzar, los quiero dejar a continuación con el saludo inicial. La presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, nos envía este mensaje. El debate público, la deliberación de la ciudadanía en torno a temas fundamentales como los propuestos en esta oportunidad por los y las 400 en las áreas de pensiones y salud permiten que las políticas públicas incluyan las propuestas que nacen de la sociedad civil. Esto, sin duda, es una contribución a la democracia participativa y al fortalecimiento de la cohesión en torno a los caminos que se deben tomar para mejorar en temáticas tan relevantes y sensibles para las personas. Como Senado de la República hemos apoyado esta iniciativa de manera transversal. Ya el año pasado, en las dependencias del Congreso en Santiago, se hizo el sorteo para enviar las 35.000 cartas invitando a lo largo de todo Chile a participar de este proceso de deliberación. Las y los 400 ha creado una fuerte alianza entre diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Chile, la Fundación Tribu, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Universidad de Stanford y el Senado de Chile. Todos y todas estamos empeñados en fortalecer la participación y la democracia. Escuchábamos el mensaje entonces y la reflexión respecto a la actividad que ya se está desarrollando desde este día viernes y que usted va a poder ser testigo hasta este día domingo que vamos a estar llevando hasta ustedes a través de las pantallas del canal del Senado. Lo decía la presidenta del Senado, esta es una iniciativa que surge desde esta corporación y que también está trabajando colaborativamente con otras instituciones, por ejemplo con la Asociación Chilena de Municipalidades, también con la Fundación Tribu, la Universidad de Stanford y la Universidad de Chile. Y para conversar más respecto a este proceso, cómo se ha llevado a cabo, cómo el Senado también llega a formar parte importante de esta iniciativa, vamos a saludar de inmediato al senador Francisco Chaguán, que nos va a acompañar durante toda esta transmisión. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muy contento porque estamos frente a un proceso inédito en nuestro país de ejercicio de democracia deliberativa, que nos va a permitir, a través del proceso de selección aleatoria que se hizo en nuestro país, gracias al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, lograr poder establecer una deliberación de los propios ciudadanos respecto de dos temáticas que son fundamentales:
la reforma previsional y la reforma a la salud. Por tanto, la invitación abierta es para que este debate sea incidente justamente cuando estamos en el Congreso Nacional y en el Senado de la República, tanto en la Comisión de Salud, aprobando esta misma semana la reforma a la salud, la idea de legislar, y también la idea de legislar respecto a la reforma previsional. Por tanto, hoy día se produce un proceso no solamente inédito de consulta a los ciudadanos, sino el compromiso del propio Senado y de las dos comisiones legislativas, tanto de Trabajo y Previsión Social y también de Salud, de la escucha activa de los ciudadanos respecto de qué reforma queremos y qué reforma quieren los chilenos respecto a la reforma a la salud y la reforma previsional. Por tanto, este proceso es completamente inédito y nos va a permitir también entender que el Congreso Nacional y el Senado de la República en particular está abriendo sus puertas para la opinión de los ciudadanos respecto a hacia dónde deben canalizarse esta reforma. Así es, senador, y justamente me quería detener en eso, en el rol que ha tenido el Senado activamente en esta iniciativa, porque surge precisamente desde la Comisión de Desafíos del Futuro, donde han surgido varias iniciativas, por ejemplo, Congreso Futuro, lo que se está trabajando también con los neuroderechos, y ahora somos testigos de esta actividad de deliberación. Si nos puede contar cómo surge esta participación activa de los integrantes de la comisión. Bueno, primero contarles que este proceso inédito que está viviendo el país surge justamente a raíz del Congreso del Futuro. El año recién pasado invitamos al profesor James Fitchkin de la Universidad de Stanford, que creó este procedimiento hace más de 30 años y ha logrado generar este proceso de democracia deliberativa en más de 60 países. ¿Y en qué consiste? Básicamente es tener a un país en una sala. Estos ejercicios son obviamente muchas presenciales. Hoy día, por razones de la pandemia, se hace de manera telemática, pero ciertamente acá hay un proceso muy riguroso desde el punto de vista de la selección aleatoria, por una parte, y segundo, del compromiso de vincular a los chilenos y a los ciudadanos en la solución o en la búsqueda de acuerdos y consensos. Y nosotros pretendemos que este ejercicio de democracia deliberativa podamos también legarlo al proceso constituyente que se inicia en nuestro país y también a través del compromiso que tenemos con la Asociación Chilena de Municipalidades, poder hacerlo también a nivel regional en el futuro. Por tanto, este es un proceso de escucha activa a los ciudadanos que se inicia gracias a la actuación y la visita que hizo el profesor Fitchkin a nuestro país el año recién pasado, y también al compromiso de la Fundación Tribu. La Fundación Tribu es una fundación que ha estado generando espacios de diálogo social en nuestro país y que coincide con el trabajo que ha hecho la Comisión Desafíos del Futuro de esta perspectiva de crear escenarios de largo plazo y generar acuerdos nacionales que nos permitan generar justamente el mayor compromiso de los chilenos respecto a las metas colectivas, los proyectos colectivos de país y las metas de largo plazo. Senador, y algo importante también, que justamente este tipo de iniciativas se da en un contexto en nuestro país donde hemos sido testigos de que la gente tiene ganas de opinar, tiene ganas de participar, pero la diferencia es que con este ejercicio de deliberación lo que se hace es entregarle información a las personas que no sea sesgada para que ellos se puedan formar su propia opinión. Entonces ese ejercicio también es importante y es primera vez que se está trabajando acá en Chile, así que si nos va bien durante este fin de semana, lo más probable es que veamos replicar este tipo de ejercicios en otras áreas. Senador, antes de continuar... Tan importante lo que tú dices, dígame. es que tan importante es que justamente para poder desarrollar cuál era la mecánica de la deliberación, lo que se hizo fue básicamente lograr concentrar cuáles eran los tópicos más importantes, tanto de la reforma previsional como la reforma a la salud. Y lo que se hace básicamente es entregar información inocua desde el punto de vista ideológico y donde participaron especialistas de todo el espectro político y el espectro social, justamente para generar los pros y los contras de cada una de las políticas públicas. Por tanto, lo que vamos a ver a continuación en los plenarios es fruto de una deliberación y una discusión informada de los ciudadanos a través de un proceso donde está asegurada justamente la inocuidad justamente ideológica, vale decir. Acá tenemos especialistas de todo el espectro político y social que han entregado sus visiones
y que acá también consiste en que los ciudadanos van a tener la posibilidad en el proceso deliberativo de poder también dialogar con los expertos respecto de hacia dónde debieran caminar estas dos reformas. Así es, y eso lo vamos a ver en el plenario que va a comenzar a eso de las 17:40. Pero antes, senador, de continuar profundizando respecto a este tema que es muy interesante y relevante para nuestro país, lo quiero invitar a que revisemos parte de los mensajes que nos enviaron integrantes de la Comisión Desafíos del Futuro, el presidente de esta comisión, el senador Guido Girardi, también la senadora Carolina Goich y el senador Alfonso de Urresti. Hola, ¿cómo están? Gracias por esta participación. Es muy importante. La democracia es el mejor sistema para construir inteligencia porque reúne a los distintos. Pero los distintos que hoy día reúne son muy pocos. Son aquellos que ustedes han elegido, hombres y mujeres que son parlamentarias, que son concejales, que son alcaldes. Tenemos que ampliar esa base. Y no solamente tienen que ser aquellos que ustedes han elegido, sino que tenemos que agregarle para mejorar la inteligencia colectiva, para enfrentar una sociedad cada vez más compleja, a científicos, a científicas, intelectuales, pero sobre todo a la ciudadanía, sobre todo la voz y la opinión de los 18 millones de chilenos representados en los 400 chilenos y chilenas que están acá. Este es un gran proceso de convalidación democrática y esto va a ser un laboratorio que va a permitir mejorar la deliberación, las decisiones, pero sobre todo hacer a nuestra democracia más inteligente y más capaz de resolver los problemas que esperan los chilenos que se resuelvan. Quiero darle la bienvenida a todos y todas, agradecerles además la disposición a participar en este proceso inédito de participación ciudadana. Muy importante para nosotros, legisladores, porque ustedes nos van a dar las claves de lo que es importante para los chilenos en materia de pensiones y en materia de salud. Nuestro compromiso es que esta sea una metodología que llega para quedarse. Las decisiones de política pública tienen que tomarse con la gente, con quienes son afectados y beneficiados. Y además, en estas materias específicas, incorporar sus propuestas, sus opiniones, sus aprendizajes en las discusiones que estamos teniendo hoy día en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Salud. La democracia es para los ciudadanos y tiene que surgir desde la base. Con ustedes, los 400. Quiero invitarlos a un proceso deliberativo importante para que ustedes participen, se involucren en lo que tienen que ser los desafíos del futuro, cuáles son los temas que nos preocupan, que van a convocar a las nuevas generaciones, que nos preocupan como país, pero también como humanidad. Por eso quiero que participen en este proceso de discusión, puedan participar de manera independiente, convoquen a otros ciudadanos, especialmente jóvenes, y tengamos en nuestro país un debate profundo de futuro sobre los desafíos que se nos presentan. Por eso, bienvenidos a trabajar, a deliberar y a participar. Ahí escuchamos también a integrantes de la Comisión Desafíos del Futuro. Para quienes se van integrando a nuestra programación, le contamos que estamos conversando ahora con el senador Francisco Chaguán, integrante de la Comisión Desafíos del Futuro, también senador por la región de Valparaíso. Respecto a lo que se viene en unos minutos, vamos a estar llevando hasta ustedes el plenario de las y los 400. Chile delibera una actividad de ejercicio de deliberación que busca aportar en las políticas públicas y también en la democracia de nuestro país. Senador, conversar un poco ahora respecto a esta metodología que se va a aplicar, porque lo decíamos hace un rato, es algo que ya tiene algunos casos exitosos en varios países en el resto del mundo, pero esto surge desde la Universidad de Stanford y es una especie de propuesta que se hace, que se ha denominado metodología de encuesta deliberativa y que tiene varios pasos, entre ellos hacer esta selección que sea representativa de la sociedad. Ahora, en estos momentos de nuestro país. Por eso lo que mencionábamos anteriormente es que se han elegido representantes de todas las regiones. De hecho, se ha logrado un equilibrio casi perfecto entre hombres y mujeres, algo muy importante destacar, sobre todo en estos tiempos. Senador, ¿por qué podríamos decir que esta metodología que se está aplicando ahora en Chile es confiable? Porque muchas veces, lo decíamos también al principio un poco de esto de entregar la información que no sea tan sesgada, pero a veces la gente está un poco desconfiada. Pero ¿cómo podríamos decirle a esas personas quizás que son más desconfiadas que esto efectivamente es representativo y que se trabaja a través de esta metodología? Bueno, primero contarte que esta ha sido una experiencia, como te señalaba anteriormente, que ya se ha aplicado en más de 60 países durante 30 años y que ha logrado recomponer los pactos sociales, porque
en tiempos de polarización como el que vivimos hoy día en nuestro país, tenemos que hacer que la política vuelva a ser relevante para los chilenos y donde los chilenos también puedan ser incidentes justamente en cómo se desarrollan esas políticas públicas, particularmente en dos reformas tan importantes como la reforma previsional y la reforma de la salud. Y no fue azar la selección de estos dos grandes temas, justamente porque estábamos dentro del proceso legislativo de manera simultánea y donde claramente las opiniones de los ciudadanos van a ser consideradas en ambas comisiones, tanto la Comisión de Salud como la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y esto no es nuevo también en el Congreso, esto es poco conocido. Junto con la senadora Carolina Goich, se logró finalmente la ley del cáncer, incorporar iniciativas o indicaciones ciudadanas al proyecto de ley del cáncer. Más de 1000 personas participaron justamente de ese proceso y fueron consideradas al momento de la votación de la ley del cáncer. Lo mismo ocurrió con la ley de aplicaciones digitales. Como presidente de la Comisión de Transporte en aquel entonces, logramos convocar a más de 200 organizaciones de la sociedad civil y llegaron más de 1500 indicaciones que fueron consideradas al momento de que los parlamentarios, los senadores, votáramos justamente el texto de la ley de aplicaciones, más conocida como la ley Uber. Entonces, la idea es justamente que los ciudadanos sientan que están contribuyendo al debate y sean capaces también, paralelamente, de ser capaces de poder incidir en las políticas públicas. En eso estamos trabajando hoy día en tiempos de desconfianza, en tiempos en que los chilenos le han perdido justamente la confianza a la política. La única manera de recuperar esas confianzas es acercar las tomas de decisiones a las personas. Y en eso estamos trabajando en este esfuerzo de la Comisión de Desafíos del Futuro, que ha tenido la gran contribución de la Asociación Chilena de Municipalidades, que ha tenido una contribución decidida también de la Universidad de Chile, que a través del sistema del Instituto de Microdatos logró primero segmentar en el país una muestra representativa. Partimos con 30.000 cartas, 30.000 cartas que llegaron justamente a los ciudadanos y después un grupo de voluntarios que durante todo el verano contactó a las personas seleccionadas y luego llegamos a una selección de 847 personas y hoy día tenemos a las y los 400 de Chile. ¿Y cómo funciona? Con pequeños comités y luego van a un plenario para los efectos de poder tener un proceso de deliberación que en definitiva sea contributivo al proceso legislativo que estamos llevando a cabo. Así es, y ese es un rol muy importante que ha cumplido la Universidad de Chile. Más adelante también vamos a estar profundizando en esa metodología, senador, pero me quiero quedar ahora en las temáticas, porque no es al azar, usted decía, pensión y salud. Primero, porque son temas que se están trabajando acá en el Senado con las respectivas reformas, tanto en la Comisión de Trabajo como en la Comisión de Salud, pero también hay que resaltar el rol que ha cumplido la Asociación de Municipalidades, porque usted recordará que en el año 2019 se hizo una consulta ciudadana donde participaron muchas municipalidades de nuestro país. De hecho, 2,5 millones de personas fueron a votar ese día y se les consultó cuáles eran los temas importantes para ellos. En primer lugar, pensiones. Segundo lugar, salud, que son precisamente los temas que van a ser analizados en este ejercicio de deliberación. Entonces, quería también destacar eso, senador, que es importante el trabajo territorial que han hecho las municipalidades, que precisamente son colaboradoras activas de los y las 400. Primero, agradecer el trabajo que ha tenido la Asociación Chilena de Municipalidades, que ha logrado no solamente contribuir desde el punto de vista de las consultas activas a los ciudadanos a través de el proceso que vivimos hace unos años atrás, sino que adicionalmente, que por de pronto también surgió como iniciativa de la bancada regionalista de este mismo Senado, que fue a pedirle primero que consultáramos sobre los temas de descentralización y luego la contingencia llevó justamente a generar un proceso de consulta activa respecto de otras temáticas y se agradece. Y había una fuerte voluntad de la Asociación Chilena de Municipalidades de abordar estos temas. Y segundo, porque además está haciendo una contribución especialmente importante estos municipios. O sea, aquellas personas que hoy día no tienen acceso a Internet, porque tenemos dificultades justamente en esa materia, los municipios están entregándole a las y los 400 de Chile acceso a Internet para que puedan ser parte de este debate
y este proceso deliberativo. Así es, senador. Lo quiero invitar ahora a que continuemos revisando videos porque nos explica un poco más respecto acerca de la metodología. James Finchkit, bien digo, el creador de la metodología encuestas deliberativas de la Universidad de Stanford. So, democracy is supposed to have some connection between the will of the people and what is actually done. But how can we do that when in a world of propaganda, misinformation, one-sided advocacy, and in a world where most citizens most of the time are not paying attention to the details of public policy? Because if I have only one vote in millions, why should I pay attention to these complex issues when I have other things to do? Some people become very involved, but they're not representative of the rest of the population. So how can we get the will of the people and make it consequential for the decisions that really affect people's lives? Well, we have a method called deliberative polling, where we take a good random sample of the population and we bring it together to think, to talk to each other under the best conditions we can create, the best balanced information, access to competing experts, an opportunity to really discuss with each other, listen to each other, and come to an informed judgment, which we collect in confidential questionnaires at the end. We often do this as a controlled experiment. So it's a scientific process, but it's an example of a certain kind of democracy, which I call deliberative democracy. Democracy when the people are thinking. And we have gathered these microcosms of the public all over the world in 30 countries in every inhabited continent, 110 cases. And very often they have big policy impact because the people who are making policy realize, aha, this is not only what the people want on some contested choice, but this is why they want it. And this makes a lot of sense, and it's something that can be done. So we have brought wind power to Texas. We have helped desegregate the Roma-only schools in Bulgaria. We helped Japan deal with the question of pension reform, and also what to do after the big energy crisis of the Fukushima disaster. We have, this is required by law in Mongolia, of all places, where the law in deliberative polling requires that before the parliament can change the constitution, they have to use deliberative polling to consult the people, and they did. And what the people decided made sense, and the parliament changed the constitution accordingly. So this is an important, these are all notable examples, and there are many others. Now, this project in Chile is very ambitious, but it builds on all the experience we have in the other 110 cases, many of which have been conducted online rather than face-to-face. Face-to-face, we have to bring the people together, pay for their transportation and hotels and food and the rest. Online is much more cost-effective, but we have found that online, with the right technology, people see each other, they listen to each other, they understand each other, and they learn from each other, and they come to an informed judgment. So we think this project in Chile, which will be about pension reform, healthcare reform, and some aspects of the Constitution, are all questions of fundamental importance, all questions that have been dealt with in other deliberative polls, and we will be gathering, or the distinguished team that's working on this for Tribu and also the University of Chile, and with the cooperation of the Senate and important media partners, this extraordinary team that has been put together will put all of Chile in one room, one virtual room, where it can think together over an extended period of time and come to some judgments, which I hope will improve policy. And one thing I have learned in all of these projects around the world is that when you consult the people
under conditions where they can get the information and listen to each other in a mutually respectful and civil manner, they are very smart and they're well worth listening to. And I have no doubt that will be the case here. Thank you. Ahí escuchábamos a James Fishkin, quien fue el creador de esta metodología de encuestas deliberativas que se está aplicando ahora en nuestro país. Senador, volvemos a un tema que usted tocó y adelantó hace un ratito respecto a estas cartas que fueron enviadas a los domicilios. Esto se hizo a través de un sorteo y ese sorteo fue posible a través de una plataforma que creó la Universidad de Chile, específicamente la plataforma Faro de Aleatoriedad, que fue creado por el Departamento de Criptografía Aplicada y Ciberseguridad y también en colaboración del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Si nos puede contar un poco más respecto a cómo se realizó este sorteo y finalmente cómo se seleccionaron estos grupos, porque eso también es un dato muy interesante. Primero, agradecer a la Universidad de Chile, que básicamente lo que hizo fue dar garantía respecto de una selección aleatoria y representativa de todos y cada uno de los chilenos, desde Arica a Punta Arenas, y donde hay prácticamente paridad en los representantes que hoy día llegan justamente al Chile Delibera de los y las 400 de Chile. Entonces, acá básicamente lo que hizo la Universidad de Chile es seleccionar 30.000 hogares que fueron sorteados. Una vez que se produjo justamente ese sorteo, se enviaron cartas certificadas a cada una de estas personas y luego un grupo de personas voluntarias tomó contacto telefónico con aquellas para saber si estaban o no disponibles. Y vimos una tremenda ganas de participar y cómo la gente quiere efectivamente que la política vuelva a ser relevante para sus vidas, para mejorar sus condiciones de vida y también cómo ellos quieren incidir en la formulación de políticas públicas a través de sus opiniones. Así que acá el trabajo que hizo la Universidad de Chile fue fundamental y además quiero agradecer también el trabajo de las universidades regionales y el compromiso de las universidades regionales justamente en esta materia. Así es, senador, y para profundizar más respecto a ese tema, los quiero invitar ahora a que revisemos más respecto a cómo se llevó a cabo este procedimiento de selección a través de los departamentos de la Universidad de Chile. Nosotros como Universidad de Chile hemos participado fundamentalmente desde el Laboratorio de Criptografía Aplicada de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y desde el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios, ¿ya? Y se ha generado, por lo tanto, un proceso que lo que permite es garantizar que las 400 personas que van a participar en estas conversaciones sean representativas del conjunto del país. Desde luego, quizás la más importante de todas las representatividades es que la mitad es hombre y la mitad es mujer. En otras palabras, se garantiza una equidad de género en la muestra. Creemos que estamos marcando un hito de cómo la política del país, en este caso el Senado de la República, la Asociación Chilena de Municipalidades, puede auscultar, sentir lo que la ciudadanía está pensando y marcar un hito en cómo debe ser informada esa ciudadanía para que pueda tomar la decisión que considere más pertinente para el bien propio y para el bien del país en su conjunto. Para seleccionar las personas que participan en este proceso democrático, nosotros utilizamos un sistema innovador a nivel mundial que se denomina el Faro de Aleatoriedad. Este es un sistema informático, un algoritmo que ha sido diseñado para esencialmente coger números al azar, pero de una manera astuta. Son impredecibles, transparentes y en forma verificable. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera nosotros, los que diseñamos esto dentro de la Universidad de Chile, que es mi grupo, Random Chile, somos capaces de predecir el siguiente número. Y además de eso, es transparente y verificable. Transparente porque cualquier persona puede ver el diseño del sistema y evaluarlo. Y segundo, es verificable. Una vez que se genera un número, cualquier persona que tenga conocimientos básicos de computación puede verificar que el cálculo se hizo correctamente. El uso de este tipo de herramientas que traen ciencia y rigurosidad en un proceso democrático, nosotros creemos que es fundamental. El ciudadano hoy en día quiere verificar que las cosas se hacen correctamente. Y este tipo de herramientas le permite tener certeza que un proceso se hizo correctamente y no hubo gato encerrado. Nosotros creemos vital que este tipo de experiencias se empiezan a utilizar en forma más masiva, de manera de poder traer estos niveles de transparencia a todos los procesos democráticos del país. Este ejercicio es único en Chile y se discutirán dos temas muy relevantes
para nuestro futuro, pensiones y salud. No pierdan la oportunidad de opinar, comentar y debatir, pues parte importante de este evento es justamente el debate, la discusión y el acuerdo entre posturas distintas. Claro, porque los temas son salud y pensiones. Vamos a estar conversando respecto a esas temáticas durante todo el fin de semana. Ha comenzado y va a comenzar ya en unos pocos minutos el plenario, y también durante el fin de semana hay una abultada programación. Senador Francisco Chaguán, cuéntenos qué es lo que se nos viene también para el sábado y el domingo. Bueno, el día de hoy y todo el día de mañana, el día sábado 6, vamos a discutir sobre la reforma previsional. Y las temáticas que hoy día están sobre la mesa: el aporte patronal del 6% adicional, las reformas estructurales, el retiro de fondos, el IVA para las pensiones, el pilar solidario, la regulación de las AFP, la participación de los afiliados en los directorios, la edad de retiro, las políticas de género, también el seguro de dependencia y la ley de la marraqueta, que son todas propuestas legislativas que hoy día están sobre la mesa y en la discusión legislativa. Y el día domingo tendremos efectivamente la discusión sobre la reforma a la salud, que va a incorporar la regulación del mercado, las reformas estructurales, los temas que dicen relación con las brechas de especialistas, la salud mental, que también es un tema que se nos viene por delante, las enfermedades raras o infrecuentes, cómo somos capaces de tener un seguro para el acceso a fármacos, entre otras materias. Cada una de estos grupos de discusión tienen un plenario que va a ser televisado, y donde justamente cada uno de los chilenos que nos sigan a través de las distintas plataformas que están transmitiendo este proceso deliberativo en nuestro país van a poder acompañar. Entre ellos vamos a tener, después de cada uno de estos ciclos de discusión, un plenario donde van a estar también los especialistas, y va a estar la opinión de los ciudadanos. Así que va a ser un proceso muy activo, muy interactivo, y donde esperamos justamente poder generar un proceso incidente para las reformas estructurales que Chile necesita. Así es, pensiones el sábado, salud el domingo. Usted va a poder seguir los plenarios a través de la señal principal del canal del Senado, también en tv.senado.cl, además en los canales asociados CNN, Chilevisión, y además en el canal de YouTube de la Fundación Tribu. La invitación ya está hecha entonces para todos y todas para que se conecten durante este fin de semana. A partir de pocos minutos más vamos a llevar esta primera sesión plenaria para que no se la pierda y pueda interiorizarse más respecto a estas materias que urgen regular en nuestro país, que urgen mejorar, y así lo ha hecho sentir también la ciudadanía. Senador Francisco Chaguán, le quiero agradecer por haberme acompañado durante esta jornada. Gracias al canal del Senado, que cumple una función extraordinariamente importante en la difusión de este evento que es icónico en nuestro país. Agradecer también a CNN Chile y también a Chilevisión, que aceptaron ser nuestras media partners. Agradecer a la Fundación Tribu, que ha liderado el proceso en Chile. Nos ha tocado junto con Carolina Goch trabajar durante todo este año para este evento. Como representantes de la Comisión de Desafíos del Futuro, agradecer a la Presidenta del Senado, a los voluntarios, a la Universidad de Chile, a las universidades regionales y, por supuesto, a la Asociación Chilena de Municipalidades. Juntos haremos que las cosas pasen en Chile. Muchas gracias, senador. Gracias. Nos vamos de inmediato y conectamos con el plenario, porque me informan que acaba de comenzar. Quédese con nosotros, no se separe. Estados Unidos, la Fundación Konrad Adenauer y otros aliados. Primero quiero partir por saludar a las y los 400 que nos están viendo, que han venido de una sesión plenaria de conversación y de debate sobre este tema, que espero que haya sido muy enriquecedora. Tenemos conectadas 404 personas, así que creo que están casi todos prácticamente ya conectados a esta sesión plenaria. Ellos han tenido un primer debate divididos en grupos acerca del tema de la reforma de pensiones en Chile, y han planteado preguntas. Y mi rol aquí es moderar para que nuestros expertos puedan responder desde sus distintos puntos de vista, desde la diversidad de sus perspectivas, esas preguntas, y así darles más insumos a nuestras y nuestros 400 para que sigan la deliberación y lleguen a conclusiones a partir de mañana. Voy a presentar de inmediato a nuestros invitados. Voy a partir con María José Saldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social. Bienvenida, María José. Nos acompaña también Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas del London School of Economics. Bienvenido, Andrés. Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol. Bienvenido, Marco. Y estamos esperando que se conecten en algunos minutos más también Guillermo Larraín, que es nuestro cuarto panelista, profesor asociado de la Universidad de Chile.
La dinámica va a ser la siguiente. Voy a leer o voy a tratar de consolidar las preguntas que están surgiendo de parte de los paneles y le voy a dar 2 minutos a cada uno de nuestros especialistas para que respondan la pregunta. Tratamos de ser bien exactos en cuanto al tiempo, máximo 2 minutos, por cierto, eso para poder responder una cantidad de preguntas importantes, eventualmente subir alguna cosa que quede pendiente, podría contrapreguntar, pero la idea es que cada uno tenga 2 minutos entonces para partir exponiendo. Y vamos a partir con el tema entonces del aumento de la cotización en los fondos de pensiones. La primera pregunta es de Ramiro, y pregunta lo siguiente: ¿alcanzará este 6% de aumento en la cotización dada la enorme baja en la rentabilidad del sistema de pensiones? Esa es la pregunta de Ramiro. Partimos con Andrés, luego María José y Marco, 2 minutos cada uno. Está silenciado, Andrés. Para variar, eso siempre ocurre. Un gusto estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches para mí y tardes para ustedes. La pregunta está muy bien formulada porque reconoce que la pensión que una persona obtiene cuando llega a la edad de jubilación depende de un montón de factores. Y si no tomamos todos los factores en cuenta, al final nos estamos haciendo trampa en el solitario. Al final, un sistema de pensiones no es otra cosa que una manera de tomar los ahorros que hacemos cuando somos jóvenes y los recibimos como pensiones cuando somos menos jóvenes. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ahorrar más. Cualquier reforma al sistema de pensiones de Chile, obviamente los detalles difieren, requiere ahorrar más. Si el 6% va a ser o no va a ser suficiente, depende de 2 o 3 cosas. Primero, la pregunta lo formuló muy bien. La plata que uno pone en su fondo renta a lo largo de la vida. Una cosa capital, esencial, que ha cambiado en todo el mundo, no solo en Chile, que las tasas de interés son mucho más bajas. Y por lo tanto, si hace 30 años la platita se acumulaba, era una especie de bola de nieve positiva, a estas alturas esa plata crece mucho menos. La segunda cosa que cambió es que nuestros abuelos solían jubilar a los 60 y fallecer a los 65 o a los 70 o a los 75. Hoy día una mujer chilena que llega a la edad de jubilación, su esperanza de vida son prácticamente 90 años. Y por lo tanto, el gran problema que tenemos también es que estamos cotizando pocos años y estamos obviamente viviendo muchos más años, lo que es una maravilla. Pero al vivir más años y haber cotizado poco, la plata no alcanza. Lo que me lleva a mi último punto, Daniel, y la persona que planteaba la pregunta. Si el 6% va a ser o no va a ser suficiente, depende también de qué tan a menudo cotizamos. Porque el sistema fue diseñado, y cualquier sistema, este u otro, público o privado, solamente funciona si las personas tienen trabajos estables, bien pagados y cotizan regularmente. En Chile, una persona que jubila hoy día en promedio ha cotizado 20 años, solo 20 años. Y en el caso de las mujeres, que obviamente tienen acceso a trabajos más inestables, peor pagados, ese número es aún peor. Y por lo tanto, Daniel, y aquí termino, no nos podemos extrañar. Si cotizamos por 20 años, 10% de nuestro sueldo, y vivimos más allá de la jubilación, 20 o 25 o 30 años, evidentemente la plata acumulada hoy día no alcanza. Y es posible también que el 6% no alcance. Pero en vez de tirar cifras al voleo hay que entender por qué habría de alcanzar y no alcanzar, y esos son los 3 factores claves. Primero que nada, trabajos buenos, estables, cotizaciones regulares. Segundo, hay que estar atento a que evidentemente la longevidad va aumentando, lo que es una buena noticia, pero hay que adaptarse a ello. Y lo tercero, las tasas de retorno son más bajas y por lo tanto nuestra plata rinde menos. Y eso también significa que tenemos que ahorrar más. Hasta ahí. Muchas gracias, Andrés. María José, la pregunta de Ramiro, si alcanza con un 6% de cotización adicional dada la baja de rentabilidad. ¿Está silenciada, María José? Ahí sí. Ahí sí. Lo primero es que hay que tener presente, como lo preguntaba Andrés, que son muchos los factores que hay que considerar. Y por lo tanto, este aumento del 6%, lo primero es que nunca más podemos quedarnos con una tasa de cotización fija por 40 años. Y esto acá fue una brutalidad, que el sistema se ideara en el año 80 y no volviéramos a revisar la tasa de cotización. Esto acá tiene que hacerse de manera permanente. Pero no nos sirve cotizar un 10, un 16, un 20% si no lo hacemos de manera continua,
si no lo hacemos por la totalidad de los ingresos y si no generamos fuertes incentivos para que la gente cotice siempre. Y es por eso entonces que el proyecto que se está tramitando contiene temas que son súper relevantes, cómo mejorar la cobranza de las cotizaciones, cómo generar incentivos reales para cotizar, y de esta manera entonces nosotros poder tener una muchísimo y más robusta historia previsional. Más o menos lo que decía Andrés, una persona trabaja 40 años, 30 años y tiene en promedio entre 12, 15, 20 años de cotizaciones. El resto del tiempo lo trabajó, sí, pero no cotizó. Y finalmente tenemos que trabajar en otro punto que no está contenido 100% en este proyecto y que es el gran desafío que tenemos. Y es cómo hacemos que personas que hoy en día no están cotizando lo hagan. Personas que son por cuenta propia, personas que están en la informalidad o personas que les están subcotizando. Entonces, todos esos factores son los que nos van a permitir tener una mejor pensión. Porque claramente, con un 6% más vamos a poder hacer mucho más que con el 10% que teníamos, pero por la realidad que es cambiante y que es evolutiva, vamos a tener cada vez mayor tiempo, mayor proyección de vida y lo más probable también que un mayor retraso en la incorporación al mundo del trabajo, producto de una serie de factores. Entonces, tenemos que tomar todos los puntos al mismo tiempo y no podemos pensar que solamente un factor es el que nos va a solucionar el problema de las bajas pensiones. Muchas gracias, María José. Marco Kremerman. Gracias, Daniel, y saludar a todas las personas que nos acompañan. A ver, la respuesta desde mi punto de vista es depende, ¿no? Depende de cómo configuramos un sistema de pensiones, un sistema de seguridad social. Todos estamos de acuerdo que cualquier sea el sistema de pensiones, mientras trabajos mejores sean los salarios y más se cotice, más ingresos tiene el sistema y mejores pensiones puede pagar. Pero hay diferencias, ¿no? Chile tiene un gran problema. A diferencia de la mayoría de los países del mundo, Chile no tiene la base del edificio, que fue cercenada durante la dictadura, que es el piso de la seguridad social. Democráticamente podemos, si tenemos 2 pilares, 3 pilares, 4 pilares, con componente privado, sin componente privado. Pero es muy importante constatar que si le ingresamos más benzina a este sistema tal como está, pasamos de una cotización de 10 a 16, por ejemplo, exclusivamente en cuentas individuales, dado que la tasa de rentabilidad histórica de este sistema ha sido de 8% real, por sobre la inflación, el promedio anual, pero la primera década era de 12%, y la última década que acaba de cerrar fue de 4,8%. Y un punto menos de rentabilidad que se obtiene a lo largo de toda la vida laboral significa que la pensión puede caer en torno a un 20%, aumentar el ahorro 60%, cuando si cotizamos regularmente 16 y jubilamos en 40 años más, ¿no? Si es que la rentabilidad va a caer en promedio 4 puntos en relación al promedio histórico y conservadoramente nos situamos, ojalá, en un promedio histórico en el futuro de 4% y nos sigue bajando, ni siquiera alcanza esa caída. Ceteris paribus, vale decir todo lo demás constante, porque pueden cambiar las tablas de mortalidad que exigen aún más el ahorro de una persona. Concluyo con esto. En general, hay muy pocos países del mundo donde la construcción de la pensión que obtiene una persona depende casi exclusivamente de un algoritmo. Y ese algoritmo depende de las tablas de mortalidad, de la segmentación de los hogares, de las características de las personas, de las rentabilidades futuras y presentes, y del capital necesario unitario, ¿no? Que es las características del sistema actual. Las pensiones en general se construyen a partir de los años cotizados, de la remuneración imponible en promedio y otros factores que permiten que sea sostenible social y financieramente. Perfecto, gracias Marco. Quiero pasar a la siguiente pregunta. Voy a juntar 2 preguntas que son bastante similares en lo que dicen, porque antes estábamos hablando del tema de la cotización y varias personas se preguntan por qué no tener otras fuentes de financiamiento que no sean aumentar la cotización. Pregunta Ignacio Díaz, ¿por qué no reemplazar el aporte del 6% por alguno de los impuestos especiales que ya existen? Por ejemplo, el impuesto a los combustibles. Y Cecilia pregunta, para financiar las pensiones, ¿por qué no proponer un impuesto a los más ricos estableciendo los mecanismos concretos de ejecutarlo? Hay varias preguntas que preguntan, en el fondo, ¿por qué no financiar con impuestos más que con aumento de las cotizaciones lo que hay que hacer en las pensiones, como estas de Ignacio y de Cecilia? Partamos con Marco en esta ocasión. ¿Por qué no, o si es posible, financiar por impuestos especiales, por impuestos a los más ricos u otro tipo de tributos? Creo que tenemos la tremenda oportunidad de diseñar un sistema de pensiones nuevo y completo, ¿no? Y no pensando en los próximos 5 o 10 años, sino ojalá los próximos 50, 70 años, haciendo las proyecciones actuariales y revisándolo cada 5 años, ¿no?
vale decir cómo van cambiando las variables de interés, demográfica, rentabilidad, etc. Entonces, en ese sentido, es muy importante considerar que hay que tomar en cuenta todos aquellos aspectos. Entonces, uno consideraría, por ejemplo, que un sistema de pensiones tiene o puede tener distintas fuentes de financiamiento. Actualmente se financia a través de cotizaciones prácticamente íntegramente de trabajadores y trabajadores. Lo único que aporta el empleador es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que aproximadamente es el 2% de las remuneraciones. Entonces uno esperaría que un sistema de pensiones que se hiciera cargo de los cambios demográficos, de los choques económicos, tuviera un componente de financiamiento de los trabajadores y trabajadoras, de los empleadores. La propuesta del gobierno propone que los 6 puntos adicionales sean aportados íntegramente por los empleadores, me parece bien, aunque hay que hacer la distinción del poder de trabajadores y empleadores y cómo le pueden traspasar ese costo finalmente a los trabajadores, y un aporte del Estado, ¿no?, que hoy día opera básicamente a través del pilar solidario, pagando pensiones básicas solidarias y aportes previsionales solidarios para subir las bajas pensiones. En ese sentido, me parece que una reforma tributaria que transforme nuestro sistema tributario en un sistema más progresivo, donde efectivamente los más ricos paguen más impuestos en términos proporcionales de tasa, cosa que hoy día no sucede a todo nivel, significaría que tendríamos un componente adicional que podría venir de impuestos a los más ricos, de cobrar un real royalty en la minería, ¿no?, de hacer cambio de las exenciones tributarias y varios elementos que revisar que permitirían configurar un sistema que tuviera 3 fuentes de financiamiento bien claras. Pero con esto termino. Además de las fuentes de financiamiento, tenemos que saber con exactitud a dónde queremos llegar en pensiones. ¿Cuáles van a ser las garantías que vamos a establecer responsablemente? El derecho a la pensión mínima, para ver cuánta plata necesitamos y proyectarla adecuadamente. María José, ¿es posible, como preguntan Ignacio y Cecilia, reemplazar este 6% de cotización por impuestos específicos o impuestos a los más ricos? A ver, tal como plantea Marco, nosotros lo que queremos es construir un sistema que ojalá tenga un financiamiento, una forma de financiamiento que sea tripartita. Nosotros tenemos hasta ahora un sistema que es financiado por los trabajadores con su esfuerzo personal y por el Estado. Y entonces nosotros estamos buscando ahora un mecanismo para poder tener un sistema de seguridad social que sea tripartito, en el cual los empleadores también se incorporen a través de recursos. Y el Estado está haciendo un enorme esfuerzo. El problema es que cuando uno financia todo exclusivamente con impuestos, uno entonces debiera que esta cotización o esta pensión que se va a pagar sea equivalente para todas las personas, porque todos los chilenos pagamos impuestos. Y esta mejora del 6%, lo que se está pensando es que venga a mejorar las pensiones de aquellas personas que contribuyen al sistema, es decir, de los trabajadores para los cuales sus empleadores van a pagar esas cotizaciones previsionales. Y aquí todavía no estamos entrando a si es que el 6% completo va a un fondo colectivo o si vamos a tener una parte a cuenta individual. Estamos diciendo que ese porcentaje que van a poner los empleadores va a servir para mejorar las pensiones solamente de quienes cotizan. Y es el Estado el que tiene que contribuir y entregarle mejoras a las pensiones del resto de las personas, que no necesariamente son trabajadores formales. Si nosotros siguiéramos lo que plantea Marcos, tendríamos, por ejemplo, a todos los informales o tendríamos a todas aquellas personas que trabajan por cuenta propia, que sí pagan impuestos, como el IVA, como el impuesto a la vecina, una serie de otros impuestos, que no recibirían beneficios por parte del Estado en esta lógica de tema de pensión. Entonces, lo que estamos construyendo es un sistema en que efectivamente sea tripartito, que el Estado contribuya a través de impuestos generales de la nación a financiar un robusto pilar solidario, que ahora estaríamos planteando lo que llega a la clase media. Que los trabajadores financien con su esfuerzo individual sus pensiones y que por primera vez en muchísimos años en nuestro país los empleadores contribuyan con un aumento de la tasa de cotización de un 6% y que venga a beneficiar a esos mismos trabajadores para quienes sus empleadores cotizaron. Yo sé que nosotros tenemos que robustecer nuestro sistema porque hasta ahora tenemos una pata que nos está quedando coja y que es la clase media y que es en donde el Estado hasta ahora no ha intervenido en forma decidida y es lo que queremos hacer a través del pilar solidario. Gracias, María José. Andrés Velasco, ¿es posible reemplazar o suplementar el 6% de la cotización con impuestos específicos o impuestos a los más ricos? Tú cambiaste la pregunta, Daniel. Ellos preguntaban, ¿es posible reemplazar? Mi respuesta honesta, me duele la guata, pero lo voy a decir, es que no es posible. Ahora Daniel le puso un suple que me parece muy interesante. ¿Es posible suplementar? Absolutamente sí. ¿Qué quiero decir con esto? A mí no me cabe ninguna duda que las pensiones más bajas en Chile, el Estado va a tener que suplementarlas.
De hecho, empezó a suplementarlas a partir del año 2008, cuando hicimos una reforma previsional que creó el que hoy día se llama el Pilar Solidario. Pero no nos perdamos en este punto. Al final, los 400 y las 400 que están participando en este evento saben que si su familia va a tener más en el futuro, va a tener que gastar menos hoy, va a tener que ahorrar más hoy. Lo que pasa con las familias es idéntico a lo que pasa con los países. Al final, Chile en su conjunto, ricos, pobres, jóvenes y viejos, tenemos que ahorrar más. Hoy día ahorramos muy poco. Y por lo tanto, mi respuesta va a ser bien sencillita. Tenemos que subir lo que ahorramos absolutamente, no me cabe ninguna duda. Tenemos además que tener una contribución del Estado, porque hay personas, como decíamos antes, que no tienen trabajo estable, que se enferman, que pierden la pega, que por una razón u otra no pudieron contribuir, absolutamente. El Estado tiene que ponerse. Se empezó a poner a partir del año 2008, hoy día el Estado gasta varios miles de millones y va a tener que gastar más. ¿Y cómo se va a financiar eso? Y esto es importante también decirlo, a mí me gusta que se financie con impuestos. Creo que es mejor financiar la transferencia a los más pobres, a las personas que no pudieron ahorrar con impuestos que con las cotizaciones de otros. Las cotizaciones de otros, no quiero entrar en detalle, si llegan a ser considerados como un impuesto al trabajo, que hacen que la gente trabaje menos o trabaje en negro, que el empleado le dice al patrón que patrón no paga contrato, o hago contrato por el mínimo, cotizo por el mínimo. Eso se puede evitar si tenemos un Estado que financia ese componente solidario a través de los impuestos. Y a mí me parece, lo voy a decir aquí, que en Chile hay espacio para hacer una reforma tributaria en que haya al menos 3 impuestos que suban. Primero, los ingresos del capital, la gente que vive de sus rentas, que vive de tener una inversión en bonos, en acciones, esos ingresos de capital en Chile rinden mucho y tributan poco, podrían pagar mucho más. Segundo, la pregunta lo decía, Ignacio y Cecilia lo decían, yo voy a hacer mía su propuesta. El impuesto al diésel en Chile es bajo, es contaminante el diésel paga menos de la mitad de lo que paga la benzina común y corriente, eso también hay que corregirlo. Y finalmente los impuestos a las propiedades en Chile son bajos y también pueden subir. Ahí hay 3 fuentes de financiamiento que nos podrían ayudar a mejorar las pensiones. Pero ojo, hay que complementar, no sustituir, porque igual tenemos que ahorrar más. Gracias, Andrés. Ya se incorporó Guillermo Larraín, profesor asociado de la Universidad de Chile. Te saludo, Guillermo, y aprovecho que te incorpores a esta conversación en esta pregunta. Son varias preguntas, pero básicamente lo que dicen es si es posible reemplazar o suplementar este 6% de cotización adicional por impuestos. Es que, ¿sabes qué? Yo quiero partir como un punto anterior. Alcancé a ver solo la última parte de lo que dijo la ministra y la intervención de Andrés. Yo creo que tenemos que pensar un poco sistémicamente. Entonces, las pensiones sistémicamente tienen que tener 2 fuentes de financiamiento. Uno es ahorro y lo otro es seguro. El sistema tal cual como está hoy día funcionando es fundamentalmente ahorro. Nosotros tenemos un 10% de cotización que va a ahorro y con eso yo diría que somos el país que en el mundo más ahorra. Mi impresión es que eso es muy útil porque genera incentivos a la participación, que me parece que está bien. Sin embargo, lo que nos falta, y con mucha fuerza, son los elementos de seguro. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer para el 6% es cómo estructuramos un pilar de seguro que sea eficiente, que sea útil para poder llenar lagunas previsionales que ocurrieron hace 40 años atrás y que sin embargo están hoy día explicando una buena parte de las pobres pensiones que están siendo entregadas en Chile. Para mí eso no es la propuesta que está hoy día planteando el gobierno, sino que es más bien la creación de algo más parecido a lo que en su minuto planteó Bachelet II, un pilar de ahorro colectivo que permita que esos recursos estén disponibles, que se ahorren, que se inviertan, pero colectivamente en un pilar, digamos, por una institución que tenga horizontes de planificación distintos, que pueda invertir en instrumentos distintos y que por lo tanto pueda distribuir también el fruto de esas inversiones de una manera distinta que a través de solamente la cotización individual.
Gracias, Guillermo. Voy a pasar a otro tema que está planteado en varias preguntas y en el tema general de discusión también, que tiene que ver con esta plata adicional que se junte vía el aumento de las cotizaciones, que entiendo que hay bastante acuerdo en que es necesario, tal vez no suficiente, pero sí necesario. ¿Esa plata debe ir a cuentas individuales de cada ahorrante, como ocurre actualmente administradas por las AFP? ¿Debe ir a cuentas individuales administradas de otra manera o debe ir a un fondo colectivo? ¿Cuál debería ser la manera entonces de usar o de distribuir ese dinero? Voy a partir con Marco en primer lugar. ¿Cómo se distribuye, por lo tanto, ese dinero de aumento de cotizaciones? Sí, esa pregunta, desde mi punto de vista, no es tan sencilla de responder, porque de alguna manera estamos haciendo política pública sobre lo que existe sin poder repensar el sistema en su conjunto. Es como las AFP existen, administran su 10% y ya no podemos pensar un sistema como si no hubiéramos tenido dictadura, ¿no? Al fondo, poder poner un pilar universal, por ejemplo, una pensión mínima suficiente no contributiva, después el seguro, como dice Guillermo, que entregue garantías, que se haga cargo de la solidaridad intergeneracional, después podría venir un componente de capitalización individual o no, ¿no? No podemos pensar eso sobre lo que estamos discutiendo actualmente. Dejando eso de lado, a mí me parece que la propuesta que han elaborado los senadores Goich y Letelier con algún soporte técnico de sus especialistas es superior a la propuesta del gobierno, ¿no? De hecho, fue valorizada por la Dirección de Presupuesto y permite entregar mejores pensiones que la propuesta del gobierno, subirlas más, lamentablemente sin sacarnos de la crisis previsional, pero me parece que es un avance y es sustentable en el largo plazo, ¿no? Lo que hace la propuesta del gobierno es, a través de este ahorro colectivo, poder mejorar las pensiones actuales, siempre y cuando se cumplan un mínimo de requisitos de años cotizados, 8 años para las mujeres, 12 años para los hombres, en 2,7 UF, o casi 80.000 pesos para las mujeres y casi 60.000 pesos para los hombres. Hay que ver qué pasa con el aporte previsional solidario cuando aumenta la pensión base con ese soporte que podría caer, y establece una garantía para quien cotizó más equivalente al salario mínimo de hoy, pero que comenzaría a operar, en el mejor de los casos, en el año 2031. Y estamos en plena crisis política y social. Por tanto, yo creo que tenemos que repensar el sistema en su conjunto. Creo que nos viene muy bien la discusión constitucional, pero creo que tenemos celeridad, necesitamos urgencia. A mí me encantaría, por ejemplo, que a través de una ley corta se hicieran los cambios inmediatos al pilar solidario que propone el gobierno, avanzar en cobertura, ojalá nos acercáramos al 90% rápido posible y habláramos de suficiencia, ¿no? Que no nos quedáramos con la idea que 177.000 pesos por superar la línea de la pobreza permite olvidarnos de aquellas personas porque satisfacen sus necesidades básicas con ese valor. Yo creo que tenemos que dar esa discusión completa y no quedar capturados en que, como estamos discutiendo con lo que hay, no nos queda otra que ver si ese 6% va a 3% a cuenta individual, 6% ahorro colectivo, como proponen los senadores de oposición institucional, o tenemos otro tipo de esquema que a mí me encantaría que pudiéramos discutir democráticamente y libremente. Andrés. Yo creo que nos estamos enredando en dos cosas que son distintas. Una es quién maneja la plata y otra es quién pone la plata. Y son distintas. Porque buena parte del debate que tenemos en Chile es acerca de si las AFP son buenas y malas, y a mí en la personal las AFP no me gustan. Pero sea la AFP, sea el Estado, sea quien sea, no podemos ignorar la pregunta básica, que es la cantidad de plata que estamos ahorrando es insuficiente y aunque la maneje el viejito Pascuero, no va a alcanzar. Entonces, yo vuelvo a lo medular aquí, y me gustó mucho cómo lo planteó Guillermo Larraín, yo estoy de acuerdo. ¿Tenemos que ahorrar más? Tenemos que ahorrar más. Tenemos que tener además un componente de seguro solidario, que nos permita que quienes se quedaron atrás por una razón u otra, no pudieron ahorrar, no pudieron trabajar o no ganaron lo suficiente, tengan una pensión digna, absolutamente. Eso significa que primero tenemos que ahorrar más. Segundo, que parte de esa cotización adicional tiene que ir al componente de seguro, como lo llamó Guillermo, a mí me gusta esa formulación, pero también no nos hagamos trampa en el solitario, porque si todo el 6% va a repartir hoy, cuando los jubilados actuales lleguen a los 60, cuando los jóvenes actuales lleguen a los 65 años y se jubilen, la plata de nuevo no va a alcanzar. Y por lo tanto, probablemente los aquí presentes ya no vamos a estar en la tele haciendo esta discusión, pero va a haber otros que van a hacer la misma discusión y van a estar entrampados en el mismo problema. Entonces, hay que ahorrar más absolutamente, hay que meterle un componente de seguro, como decía Guillermo Larraín, absolutamente.
y separadamente hablemos de quién maneja esa plata. La propuesta que hicieron los senadores Letelier y Goich a mí me gusta. De hecho, no quiero aquí hacerme el dueño de la propuesta porque tiene muchos dueños, pero yo planteé algo muy similar hace ya varios años, hace como 6 o 7 años, que no es acerca de cuánto se ahorra, es acerca de cómo se manejan las plata. Las AFP en Chile llevan a cabo 2 labores a la vez que no tienen por qué hacerle a la misma institución. Por un lado, administran fondos, pero al mismo tiempo hacen todo el papeleo, el manejo de cuentas, la atención a clientes, etc. Como lo segundo es muy caro, tenemos 5 AFP en Chile, o en algún momento ha habido 6 AFP en Chile, cuando podría haber instituciones que manejen la plata de los chilenos de modo más barata, que hubiese 20 de ellas, o 30 de ellas, o 40 de ellos, y que además no hubiese un gerente de inversión que maneja decenas de miles de millones de dólares y tiene un tremendo control sobre cómo se asignan las inversiones en Chile. Entonces a mí me gusta la idea de decir, las AFP como existe, dejan de existir. Va a haber un componente potente de ahorro individual, donde va a haber muchas entidades públicas y privadas que compitan por administrar bien esa plata, y que toda la labor de manejo de cuentas, toda la labor de papeleo, toda la labor de atención de clientes la haga el Estado, como se hace, por ejemplo, en Suecia, como se hace en muchos países avanzados, con costos más bajos para el ahorrante. Gracias. Creo que eso tiene una ventaja desde el punto de vista de la eficiencia y tiene una ventaja además desde el punto de vista de la legitimidad. Pero habiendo dicho eso, ese problema no quita lo regular, y aquí termina Daniel, hay que ahorrar más. Ok, María José. A ver, bueno, la pregunta es complicada, sobre todo si nosotros partimos de la base que tenemos una realidad, tal como plantea Marcos. Aquí nosotros no estamos haciendo un sistema de cero, sino que nosotros estamos partiendo respecto a la realidad que tenemos actualmente. Yo estoy leyendo al mismo tiempo los chats que envían y es cierto, en Chile la realidad salarial es que los sueldos son muy bajos. Es cierto que la mayoría de las personas están absolutamente sobreendeudadas. Es cierto que es muy difícil hablar de ahorrar más cuando uno tiene un sueldo que no alcanza a llegar a final de mes, y todo eso estamos absolutamente conscientes. Esta tasa de cotización, este aumento de la tasa de cotización, lo primero que es muy importante que quede muy claro que es de cargo del empleador y que no va a afectar el líquido imponible que están recibiendo las personas. Esto de acá no va a afectar el líquido, esto de acá es una cotización que va a pagar el empleador. Por lo tanto, cuando estamos hablando de ahorrar más, no estamos diciendo que los trabajadores tengan que necesariamente contribuir de mayor manera. Eso es lo primero. Lo segundo es que es fundamental para poder ahorrar más que existan incentivos, es decir, que yo voy a tener un beneficio respecto de lo que yo estoy ahorrando más. Y cuando estoy hablando de ahorrar más, es también tener el incentivo, tal como planteaba Andrés, a que exigirle a mi empleador que me cotice por lo que corresponde y que me cotice todos los meses. Si yo tengo claridad respecto de que esos recursos que mi empleador está cotizando para mí, yo voy a ver finalmente algún fruto, lo más probable es que yo sea mucho más riguroso en revisar que mes a mes me estén haciendo el pago de mis cotizaciones y hacer las acciones de cobranza cuando corresponda, si es que no está así ocurriendo. Y por lo tanto, acá yo creo que es bien importante tener presente que para poder mejorar las pensiones es necesario que haya mayor ahorro, eso lo hemos dicho todos. Pero también es necesario generar incentivos para que esas cotizaciones se hagan de la manera que corresponda. Pero sin perjuicio de eso, también es fundamental que nosotros seamos conscientes que tenemos que corregir ciertas brechas que se dan en el mundo del trabajo. La brecha de género, la brecha de ingreso, y es por tanto importantísimo que una parte de esos recursos vayan a servir para poder hacer un sistema mucho más solidario, en el cual nosotros podamos corregir esas brechas con estos recursos que van a ser con cargo de una cotización previsional de cargo del empleador. Gracias. Perdón, no puede ser que a Andrés le dé mucho más tiempo que a mí, es que estás más lejos, puede ser. Lo último. No, pero lo último. Por lo tanto, es muy importante mantener este equilibrio, porque si yo no mantengo este equilibrio de que todas las personas sientan que les conviene cotizar, finalmente estos recursos que son para solidaridad tampoco van a estar. Porque va a existir el mecanismo de desviar o de buscar el mecanismo de que me coticen por menos respecto de los dos componentes. Y eso sí que sería muy negativo tanto para el colectivo como para la persona individual. Gracias, María José. Guillermo. Yo quiero hacer dos observaciones políticas primero. La primera es que creo que la gente no entendería que pasemos 1, 2, 3 meses más sin aprobar algo que mejore las pensiones ya. En ese sentido, lo que dice Marco de una ley corta que mejore pensiones en el pilar solidario me parece que
que es súper importante y hacerlo ya, porque la verdad es que no podemos pasar 10 años discutiendo qué hacer con el 6% cuando está el problema de pensiones que conocemos. Esa es la primera. La segunda es que creo que la situación política del país es tan aguda que tenemos que poner sobre la mesa virtualmente todo. Y yo creo que eso es muy importante decir que acá no debe haber tabúes. Por ejemplo, la tasa de cotización del 10% que hoy día va a la AFP, yo no veo por qué tiene que ser 10%. Sé que yo prefiero, y quiero ponerlo en estos términos, si ese 10% me parece que está bien, o sea, me parece que ese 10% está sobre la mesa. Ahora, mi opinión técnica, sabiendo que entonces la democracia tiene que decidir qué hacer con ese 10%, es que si ese 10% fuera ahorro, a seguro, estaríamos haciéndolo mal, porque ese seguro se iría íntegro a pagar pensiones actuales y al día siguiente ya no habría más plata. Entonces necesitamos combinar ahorro con seguro, aun cuando todo esté arriba de la mesa para el juego democrático, en particular juego democrático después de la convención constitucional. Entonces me parece que tenemos que plantearnos este dilema entre ahorro y seguro en forma constructiva y ambos tienen que estar. Dado que estoy seguro que tiene que haber ahorro, la pregunta es ¿quién lo administra? Si es que van a haber privados administrando, eso se puede llamar del nombre que sea. Hoy día se llaman AFP, le podemos cambiar el nombre, pero en la medida que tengan las capacidades que hoy día tienen las personas, por ejemplo, de cambiarse de proveedor de uno a otro, la regulación no va a ser muy distinta. Le podemos cambiar el nombre, podemos hacer lo que dice Andrés, que a mí me parece que es muy sensato, centralizar ciertas funciones, que el Estado recaude, que el Estado lleve el registro y que simplemente las AFP sean lo que dice su nombre, que es administradora de fondos. Entonces ahí probablemente avanzamos hacia el sistema sueco, que me parecería que es bastante mejor que lo que tenemos hoy día. Pero va a seguir siendo empresas privadas que van a buscar el retorno y van a buscar ganar plata, y eso no hay mucha alternativa. Porque la alternativa, Daniel, es que lo administre el Estado. Y si el Estado se pone a administrar estos ahorros, el riesgo de utilización de esos recursos, que es una canasta gigantesca de dinero, por parte del Estado, me parece que no es deseable. No hay garantía de que eso se pueda hacer relativamente sin interferencia y sin que esas platas se malutilicen para otras cosas. Espérate, y una última cosa que me parece importante, dado que todo el mundo te pidió más tiempo, yo también te... Desde la próxima voy a poner el cronómetro y no se va a pasar ni un segundo. Es mejor. Pon ahí un... No, la otra cosa es que a mí lo que me gusta es que el 6% vaya al sistema de ahorro, al sistema de seguro, disculpen, es porque eso crea un sistema cerrado que nos garantiza que los recursos van a estar para financiar pensiones. Eso me parece que es muy importante, porque por anga o por manga, cuando el ministro Velasco y yo era superintendente, se hizo la reforma del 2008, supuestamente debiéramos haber estado hasta hace un poco antes de las últimas alzas que hizo este gobierno hace un año atrás de pensiones, debiéramos estado con el pilar solidario en torno al 1,2% del producto y estamos en el 0,9 o 0, algo, 1, con suerte. Recién ahora eso subió. Entonces, en la práctica, las promesas de gasto público sacadas del Tesoro para financiar el pilar solidario, me parece que a la larga, por anga o por manga, los canales son muchos, no se han cumplido. Entonces me parece que para garantizar que las chilenas y chilenos van a tener recursos disponibles para financiar pensiones más altas, es fundamental ir a un sistema cerrado, a un círculo cerrado de dinero, y eso es que el 6% vaya a un esquema de seguro que acumule capital, que acumule intereses, pero que distribuya de una forma distinta. Gracias, Guillermo. Nos quedan todavía por lo menos 3 temas importantes que tratar, así que les voy a pedir con cronómetro en mano que tengamos los 2 minutos, porque nos queda media hora y si no, no vamos a alcanzar. Uno de los temas que trataron nuestros 400 ciudadanos y 400 ciudadanas es el tema de la posibilidad de un sistema de reparto, de tener algo parecido a un sistema de reparto o no, si es viable o no. Las principales preguntas, voy a resumir algunas de ellas. Yael Ramírez pregunta, ¿cuántos países hoy tienen un sistema de reparto y cómo evalúan su funcionamiento? ¿Cuáles son las debilidades y la proporción de cómo se financia este sistema en cuanto a cotizantes y beneficiados? Felipe pregunta, ¿cómo funcionaría un sistema de reparto? ¿Dónde se invierten los fondos? Iván Silva pregunta, ¿qué institución administraría los fondos obtenidos del sistema de reparto y quiénes contribuirían en ese
fondo. Lo quiero resumir como pros y contras de un sistema de reparto para que cada uno de ustedes pueda dar su punto de vista. Partimos con Andrés, tengo cronómetro, con reloj antiguo. 2 minutos. Con mucho gusto. Primero, ¿qué es un sistema de reparto? Un sistema de reparto no es un sistema en que yo agarro mi plata y la guardo y la uso cuando soy jubilado. Un sistema de reparto es básicamente un sistema en el cual quienes estamos trabajando les pagamos las pensiones a quienes están jubilados. Por lo tanto, primera respuesta, no hay plata que administrar. Segundo elemento, hay sí un aporte. O sea, no deja de haber la necesidad de ahorrar. La diferencia es que esa plata no va a una cuenta, esa plata va a pagarle las jubilaciones a quienes hoy día tienen más de 65 años. ¿Cuál es el gran problema del sistema de reparto? Hay sistemas de reparto en Europa, hay sistemas de reparto en buena parte de los países avanzados, pero casi todos esos países están transitando hacia sistemas mixtos que no son de puro reparto. Los sistemas de puro reparto van en retirada, no por un problema ni político ni ideológico, sino que por una realidad puramente demográfica. Para que la carga de pagarle las pensiones a los jubilados no sea excesiva para los trabajadores activos, tiene que haber muchos trabajadores activos y relativamente pocos jubilados. Hace 30 o 40 años el sistema perfecto. Por eso casi toda Europa, Estados Unidos, Japón tenían sistemas de reparto. ¿Cuál es el problema? Que la demografía cambió. Hoy día los trabajadores activos son menos y los jubilados son más. Y por lo tanto, las tasas de contribución y las tasas de impuestos que habría que tener para garantizarles pensiones justas a los jubilados serían más altas que el 16%. Por lo tanto, si alguien piensa que el sistema de reparto es una manera de decir, entonces el 16% nos olvidamos de eso y nos quedamos en 10%, falso, no sería así. Al final, y aquí termino, Daniel, para no dar la lata, no hay ningún sistema en el mundo que sea puro. Los sistemas químicamente puros, de puro ahorro, de puro reparto, de puro Estado, de puros privados, eso en general funciona mal. Todos los sistemas son mixtos. Los sistemas buenos son siempre híbridos. Y por lo tanto, saquémonos las anteojeras políticas, que el sistema de derecha, el sistema de izquierda, el sistema público, el sistema privado, encontremos una mezcolanza a la chilena que funcione. Yo creo que Chile puede tener algún componente de reparto, de hecho ya la tiene. El pilar solidario es un componente de reparto, pero no puede ser todo el sistema sencillamente porque la demografía no da y estaríamos al final un zapato chino en que las tasas de contribución serían 30% o las pensiones serían malas y eso no es lo que queremos. Marco, 2 minutos, sistema de reparto. ¿Es viable o no es viable? Ventajas y desventajas. Claro, lo primero que es importante hacer es educar, ¿no? Las personas que tienen menos de 58 años en Chile no conocen la seguridad social, nunca la han vivido. Y el debate previsional es un debate que lamentablemente ha sido de mala calidad, ¿no? Se caricaturiza los sistemas de reparto, no se les conoce, se les presenta de manera muy teórica. Los sistemas de reparto no funcionan con que entra el dinero y sale todo lo que yo recaudo. Los sistemas de reparto modernos, en primer lugar, son aquellos que tienen ahorro colectivo, no hay capitalización colectiva. Vale decir, hay un fondo excedentario justamente para enfrentar cambios demográficos y económicos, de tal manera de no tener que andar cambiando los parámetros a cada rato, sino que exista un principio de justicia intergeneracional. Muchos países en el mundo, aparte de tener algunos tienen algún complemento, un segundo pilar que es privado, que puede ser complementario, vale decir, como Suecia, donde el grueso de la cotización va a una lógica colectiva bajo cuentas nacionales, ¿no? O a estas cuentas virtuales, y un componente menor va a algo parecido a las AFP, ¿no? Hay otros países donde uno elige o uno o lo otro, como el caso peruano o colombiano, pero en general, para hacer un debate libre, democrático, bien informado, no tenemos que hacer caricaturas. Tenemos que explicar los pros y los contras de los distintos sistemas, que todos tienen pro y todos tienen contra, ¿no? Y lo importante es poder explicar que hay una lógica y hay una palabra que no podemos dejar fuera, y es seguridad social. Un sistema no puede ser de incertidumbre individual, sino cada persona vive en su país aislado, solo, y ve cómo se las arregla para llegar cuando llega la edad de jubilación. Un país, me parece que tiene que establecer garantías mínimas, suficientes, universalidad, los principios de la seguridad social, tienen que estar presentes. Como dice Andrés, cada país verá cómo lo hace, ¿no? Cuáles son los pilares que tiene, pero a mí me parece que un sistema de reparto moderno, como el que nosotros hemos ayudado a construir la Coordinadora Nómada FP, que está disponible para verlo, es debatible para el debate democrático. Gracias, Marco. Guillermo, sistema de reparto. A ver, yo no le tengo miedo al sistema de reparto en la medida que
sea, es una forma de sistema de seguro, ¿no? Lo que pasa es que una versión extrema del sistema de reparto es lo que se llama el pay as you go, donde todo lo que entra sale, y ahí evidentemente es un desastre porque, como insinuaba Andrés, tenemos un problema de longevidad. Cada vez va a haber más gente que estaría recibiendo esos recursos y cada vez menos gente incorporando recursos, de manera que para que los dos flujos coincidan, necesariamente las tasas de cotización necesarias son exorbitantes y eso tendría un efecto muy negativo sobre la tasa de creación de empleo. Pero en principio me parece que, nuevamente vuelvo a mi mantra, pensemos esto como un seguro. El sistema de reparto es una forma de sistema de seguro que bien estructurado puede ser útil. ¿Qué quiere decir bien estructurado? Quiere decir que tiene que haber un fondo excedentario, como dice Marco. El problema, y por eso yo prefiero plantearlo en términos de seguro, es que cuando ese fondo excedentario se deja a la gestión política de corto plazo, lo que va a ocurrir es que ese fondo excedentario va a tender a o no crecer para tratar de dar más beneficios o va de alguna forma a no acumular lo suficiente. Entonces, me parece que pensarlo como un seguro es más claro porque permite asegurarle a las generaciones que siguen que los recursos que están en ese fondo excedentario que decía Marco son recursos que efectivamente existen. Hay instrumentos financieros que se van a estar acumulando y que van a ser capaces de financiar los beneficios que se prometen. Creo que lo que no tolera más la sociedad chilena es el nivel de incertidumbre, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Marco. Tenemos que reducir los niveles de incertidumbre, que ese nivel de incertidumbre que se le trasladó a la sociedad están siendo profundamente dañinos para nuestra convivencia social y tenemos que ver formas de irlo corrigiendo. Yo creo que un buen sistema de seguro va a colaborar activamente en eso. No implica eso eliminar el componente de ahorro, porque todos los sistemas, como decía Andrés, tienen que ser mixtos. Hoy día no se tolera de otra forma, pero es importante entonces pensarlo en términos de seguro más que como un sistema de reparto, que es un cliché que no quiere decir mucho. Perfecto. María José. Bueno, a ver, tal como señalan, los sistemas de reparto hoy en día, los modernos, tienen reservas, ¿no es cierto? Pero el problema aquí es súper concreto, que es un tema demográfico. Cada vez tenemos menos personas activas por personas pasivas y por lo tanto la única forma para poder mantener el sistema nivelado es aumentar la tasa de cotización o aumentar la edad de jubilación. Los países con sistemas de reparto, los europeos, están ya con edades de jubilación que son cercanas a los 70 años, 67 años en caso de algunos. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera para ajustar, porque la plata es una sola que va entrando, entra cada vez menos plata y tenemos que financiar más pensiones por más años, porque también se produce este efecto del aumento de la expectativa de vida. Por lo tanto, es bien complejo. Y lo segundo también que hay que tener presente es que en estos sistemas de reparto no todos tienen derecho a pensión, solamente quienes cumplen con determinados requisitos. Si yo tengo, por ejemplo, menos de 20 años de cotización, en Chile tengo una mala pensión. En algunos sistemas de reparto no tengo derecho a pensión o tengo derecho a media pensión. No hay que olvidar que en el antiguo sistema chileno, si yo no era en algunas cajas imponente activo, es decir, si a mí me habían despedido 2 años antes de pensionarme, no tenía derecho a pensión, aunque hubiese cotizado por cerca de 40 años. Todas esas cosas uno las puede corregir, pero son las bases con las cuales se hace un sistema de reparto, que lo que busca es que la plata me sirva para financiar las pensiones. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es cómo realmente podemos hacer un sistema sustentable y sostenible en el tiempo. Y eso implica estar abiertos a aumentar permanentemente la tasa de cotización de cargo del empleador y del trabajador. Tenemos ejemplos de tasas de cotización que llegan al 25, al 30%, o aumentar la edad de jubilación también de manera permanente. Y claramente yo creo que ninguno de esos dos son elementos que nosotros los queremos hoy día, y menos que nosotros tengamos personas que, habiendo contribuido a un sistema, no tengan derecho a pensión. Solo un ejemplo, y solo para que lo sepan. El IPS, que es el sistema en nuestro país que paga pensiones de reparto, salvo las de la Caja de Empleados Públicos y algunas de las cajas de empleados particulares, las pensiones son más bajas que cualquiera que paga las AFP. De hecho, la mayor cantidad de beneficiarios, o un número importante de beneficiarios de APS, son personas que son beneficiarias del IPS, que tienen pensiones muy bajas. Y muchísimas PDS son de personas que, habiendo cotizado por mucho tiempo en el sistema antiguo,
no tuvieron derecho a pensión. Gracias, María José. Quiero pasar al siguiente tema. Uno de los temas que se ha discutido en estas sesiones de debate tiene que ver con las pensiones de las Fuerzas Armadas y si deben mantener un sistema diferenciado al del resto de los chilenos o no. Y hay varias preguntas que tienen relación con eso, las voy a resumir brevemente. Javiera, por ejemplo, me pregunta cómo funcionaría un paso de esas pensiones de Fuerzas Armadas al sistema normal, la gradualidad de derechos adquiridos por esos funcionarios. Pregunta también Javiera si hay otro grupo que tenga un sistema de financiamiento de pensiones similar a las Fuerzas Armadas. Rodrigo también pregunta cuál sería el costo de transferir a los miembros de Fuerzas Armadas y Carabineros al sistema previsional del resto de los chilenos. Loreto también pregunta cómo se pueden igualar estos sistemas para que sean para todos por igual y cómo sería ese proceso de transición. Voy a partir por Guillermo. Creo que para resumirlo es si es posible y si es deseable hacer un sistema en el cual las Fuerzas Armadas también estén incorporadas o si se debe mantener un sistema distinto, diferenciado como es libre. Yo creo que lo ideal es que todos tengamos el mismo sistema y que haya correcciones específicas en función de algunas ocupaciones que sí pueden requerir algún tipo de tratamiento particular. Por ejemplo, ocurre hoy día con los trabajos pesados, ¿no es cierto?, que hay una sobrecotización que se hace para esas personas. Ahora, entonces yo creo que los principios es que tiene que ser el mismo sistema para todas las chilenas y los chilenos. Ahora, una nota política nuevamente. El sistema de las Fuerzas Armadas muestra una de las debilidades del sistema tradicional de reparto como lo hubo en Chile, pero como hay en muchas partes del mundo, no es solo un problema chileno antiguo, y es que ciertos grupos de poder, como en este caso fueron las Fuerzas Armadas, lograron mantener para sí un sistema que les da un nivel de beneficios que son exorbitantes comparado con el nivel de beneficios que recibe el resto de los chilenos. A mí me ha tocado trabajar en sistemas previsionales en toda América Latina, en Europa, en África, y eso pasa pero muy regularmente, que hay determinados grupos, tradicionalmente, por ejemplo, los jueces, los profesores de distinto tipo, los empleados bancarios, que tienen beneficios por encima. Entonces yo logro parcial de la reforma del 80 fue haber avanzado hacia un sistema único. Un mal sistema único, estamos de acuerdo, pero sistema único al fin. Tenemos que tratar de unificar y si es que hay que hacer una cosa específica para las Fuerzas Armadas, que habrá que discutirlo democráticamente. Yo no soy experto en Fuerzas Armadas, así que no me pronuncio mucho sobre eso. Si es que hay que hacer algo, yo lo haría a partir del sistema, como una variante pequeña del sistema al cual converjan todas las chilenos y chilenos, nuevamente mezclando ahorro y seguro. Perfecto. Andrés. El sistema actual de jubilaciones de las Fuerzas Armadas es un escándalo. A mí me parece poco ético y me parece que debería cambiar. Y si alguien me pregunta, bueno, usted fue ministro, ¿por qué no lo cambió? Le digo, hemos presentado innumerables proyectos de ley al Congreso que nunca se han aprobado. Los ex militares son el único grupo de chilenos que recibe cuantiosos subsidios del Estado. El Estado de Chile gasta más o menos lo mismo en el pilar solidario, cuyos beneficiarios son casi 1,5 millones de personas, que lo que gasta en las pensiones de las Fuerzas Armadas, que son 120, 130 mil, al menos eso era la última vez que miré la cifra. Es decir, tenemos aquí un desequilibrio total que no puede persistir. Y esto es un problema político, porque proyectos de ley e iniciativas para cambiar esto no han faltado y sencillamente no han estado los votos. Nunca han estado los votos. Ahora, ¿cómo se cambia? Bueno, por supuesto, hay una ley. Yo no sería partidario de quitarle la pensión al ex sargento que tiene 70 años. Por supuesto que no. Lo que habría que hacer es, hagamos la reforma global que estamos discutiendo aquí, lleguemos a un acuerdo respecto de cuál va a ser el nuevo sistema para todos los chilenos y las chilenas y los jubilados futuros de las Fuerzas Armadas, no los actuales, los futuros, cuando cumplan 65 años, entran al mismo sistema que tenemos todos. En Chile no hay ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos, ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto a los futuros jubilados de las Fuerzas Armadas las mismas reglas del juego que para todo el país. Así de sencillo. Gracias, Andrés. María José. Bueno, la verdad del tema de las Fuerzas Armadas es un tema bien complejo y de hecho en prácticamente todos los países del mundo tienen un sistema de pensiones distinto porque está vinculada con la vida militar. Yo solamente mientras soy militar puedo tener acceso a una pensión y por lo tanto si yo dejo, por ejemplo, mi carrera a los 10 años, a pesar de haber contribuido al sistema, me voy sin llevarme esos fondos.
distinto a lo que ocurre con los fondos de una AFP, ¿no es cierto? Que yo sigue siendo de mi propiedad. Tenía las mismas deficiencias y tiene las mismas deficiencias del sistema de reparto, en que si yo no cumplía con los requisitos y no podía acceder a una pensión, pierdo todo lo que he ahorrado ahí. Pero es cierto, y hay un proyecto de ley que presentó este gobierno, al inicio de este gobierno, extendiendo la carrera militar, a fin de que sea muchísimo más larga y por lo tanto también los requisitos para poder acceder a las pensiones sean muchísimo más exigentes. Es decir, que yo pueda acceder a lo que se habla como una media pensión o una pensión completa, que es los mismos parámetros que habla la OIT respecto de los sistemas de reparto con sus pensiones, cumpliendo requisitos que sean muchísimo más gravosos. Ese proyecto está en la Cámara de Diputados, se ha debatido por mucho tiempo, tal como plantea Andrés. Muchas veces se han presentado proyectos en este sentido y yo creo que uno debiera ir avanzando en ese sentido, pero siempre reconociendo que tienen características que son particulares las Fuerzas Armadas, y es por eso que en todos los países del mundo o en muchísimos países del mundo tienen un sistema de pensiones que es distinto al del resto de las personas. Gracias. Marco. A ver, comparto lo que se ha dicho. Deberíamos todos y todas estar en un mismo sistema, y me parece que la manera de reconocer que hay ciertos trabajos que son distintos y tienen una carga física y mental que puede generar un deterioro anticipado de esos trabajadores y trabajadoras, que al trabajo pesado, como el trabajo portuario, minero. Ahí podría estar la diferenciación para las Fuerzas Armadas y de Orden, y perfectamente podríamos estar todos bajo un mismo sistema. Efectivamente, se gasta casi 1% del PIB en las pensiones de las Fuerzas Armadas, en Capetenía y Preca, ¿no? El 95% de los recursos de este sistema de reparto muy extraño lo coloca el Estado, pero hay algo interesante. Para las Fuerzas Armadas y de Orden hay beneficios definidos. Podemos ponernos de acuerdo cuál es el financiamiento regular, adecuado, pero aparece un concepto. No hay incertidumbre individual, hay seguridad social, hay tasas de reemplazo, ¿no? Para quien haya tenido una carrera de 30 años, puede optar al 100% de su último salario. Por tanto, esos conceptos me parece que hay que trasladarlos al sistema nuevo que construyamos. Hay que trasladar esos conceptos que son muy importantes y son parte de la seguridad social. Y con esto termino. Tal como decía Andrés, esto no es técnico. Esto tiene que ver con relaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, va a ser muy difícil. Pero también cambiar el sistema actual, que descansa principalmente en cuentas individuales administradas por la AFP, también es muy difícil por lo mismo. Porque las relaciones de poder y el lobby que realiza una industria que maneja 215.000 millones de dólares después de 2 retiros, ¿no?, es gigantesco. Gracias, Marco. Quiero pasar al siguiente tema. Uno de los temas que se conversó también por parte de nuestros paneles tiene que ver con si sería o no una buena idea permitir retirar dinero de los fondos de pensiones para la compra de una primera vivienda o para terminar el pago de una primera vivienda. Hay varias preguntas al respecto del IA y de otras personas, pero quiero tener la opinión general de ustedes acerca de si sería o no una buena idea y por qué permitir el retiro de fondos de pensiones para poder pagar una primera vivienda. Guillermo, partimos contigo. Bueno, cuando hay tanta plata acumulada, siempre uno tiene ideas, ¿no es cierto?, de qué cosas uno pudiera hacer con esa plata. Yo creo que esto habría que plantearlo en un contexto un poquitito más grande, que es el problema efectivo del incremento en los precios de las viviendas que ha ocurrido no solo en Chile, sino que en muchas otras partes del mundo, y que está dificultando a muchas familias acceder al beneficio de la vivienda. Yo creo que la vivienda tiene la gracia que permite, ¿no es cierto?, recuperar cierto. Hay una imputación incluso en cuentas nacionales que se llama imputación por propiedad de vivienda. Yo no tendría demasiado problema en que se pudiera hacer, pero el problema es que hay que pensarlo bien. Yo no tengo una propuesta al respecto. Hay que pensarlo bien porque ¿qué queremos hacer? Que una persona joven pueda acceder a una vivienda. El problema con una persona joven que accede a una vivienda es que no tiene ahorro. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata si es que no tiene ahorro? Entonces estamos pensando en una persona ya mayor que pueda acceder a una primera vivienda habitualmente, o esa persona ya ahorró por su cuenta o accedió a algún subsidio del Estado que le permitió comprar esa vivienda. Entonces lo más probable es que no sea necesario acceder a esto para la primera vivienda. Podrá ser eventualmente para una segunda, para una mejora de la vivienda actual. Entonces no me queda tan claro, me parece atractiva la idea, pero no he visto una propuesta que sea como coherente con el sistema. Y si vamos a sacar plata para las viviendas del componente de seguro,
Me parece que es complejo hacerlo porque los problemas de no pago de ese componente seguro podría ser elevado. Eso habría que hacerlo más bien por algunos instrumentos financieros distintos. Entonces, me parece atractiva la idea, Daniel, pero no he visto ninguna propuesta que me deje tranquilo respecto de cómo hacerlo. Perfecto. Andrés. Yo creo que, como dijo Guillermo, tenemos un problema con el precio de las viviendas y con el acceso a la vivienda. Y creo que podemos y debemos hacer mucho más al respecto para garantizarle a la familia, especialmente a las familias más modestas, las familias de clase media, que puedan tener su casa, la puedan comprar, pueda ser suya. Habiendo dicho eso, no creo que sacar plata de la cuenta de las personas sea la manera de hacerlo. Déjenme plantearlo de un modo bien claro, quizás hasta un poco rudo. Este es un sistema de ahorro obligatorio. Nos obligamos como sociedad a nosotros mismos a ahorrar. Y eso sería cierto en un sistema de reparto, siempre el Estado nos va a obligar a que parte del sueldo a fin de mes lo dediquemos a la seguridad social. ¿Ok? Y por lo tanto, no hay sistema en el mundo, ni de izquierda ni de derecha, país rico, país pobre, que no tenga un componente obligatorio. Nos obligamos como sociedad, porque si tenemos derechos a los cuales queremos optar y queremos ejercer, también tenemos obligaciones. Y por lo tanto, yo no creo que esas obligaciones haya que empezar a portillarlas, porque obviamente el tema de la vivienda es clave, es súper difícil, súper complicado, súper urgente, pero hay una cantidad grande también. ¿Por qué no para la educación? ¿Por qué no para la salud? ¿Por qué no para hacer una inversión en una pyme? Todas súper loables, todas súper importantes, pero ¿por qué una y no las otras? Y por lo tanto yo separaría las dos cosas. Hay que hacer un esfuerzo más decidido para que el Estado y el sistema privado, el sistema financiero en especial, pongan más lucas sobre la mesa para que la gente pueda tener su primera vivienda. Pero yo no sacaría la plata de las pensiones. Eso al final es de vestir un santo para vestir otro. Gracias, Andrés. María José. Bueno, en este punto concuerdo plenamente con lo que se ha dicho hasta ahora. Yo creo que llevamos años buscando el mecanismo para poder mejorar las pensiones, y para poder mejorar las pensiones necesitamos tener más recursos. Si nosotros usamos estos recursos, por muy loable que sea la finalidad, para otra cosa, vamos a tener este problema que nos viene a golpear cuando estamos en un momento en el que tenemos muy pocas opciones, ¿no es cierto? Porque ya hemos vivido gran parte de nuestra vida y estamos en el fondo en una situación en la que por la vejez ya no estamos en condiciones de poder encontrar otra fuente de financiamiento. Y por eso es que yo creo que es tan importante que todas las otras necesidades que tenemos las personas, la necesidad en materia de vivienda, la necesidad en materia de educación, la necesidad que tenemos en materia, en algunos casos de salud, sea resuelta de otra forma y que el Estado busque los mecanismos para apoyar, para que todas ellas puedan ser cubiertas de manera satisfactoria, pero no poniendo en riesgo la futura jubilación de las personas. Perfecto. Marco. Creo que es importante, y la pregunta de pie para ello, cómo hemos normalizado que podamos discutir usar el ahorro previsional para salud, para vivienda, para educación, para alimentarse, como ha ocurrido con los retiros. Temen una crisis económica. Y eso tiene que ver con una falla sistémica, ¿no? Tiene que ver con que necesitamos avanzar y tenemos una discusión constitucional a las puertas en establecer derechos mínimos, ¿no? En todo ámbito de cosas. Y por tanto, en términos teóricos y generales, a mí me parece que si tuviéramos un sistema de seguridad social, los recursos que ahí están ahorrados son para pagar pensiones, y hay que cuidarlos mucho. Esa es su función, pagar pensiones, construir pensiones que sean sostenibles para las generaciones que vienen a futuro. Pero a mí me parece legítimo que cuando eso no ocurre, se haga un debate, ¿no? Así como es legítimo que las personas se preguntan si yo puedo individual para financiar una vivienda porque aparentemente me podría salir más barato que hacerlo a través de un crédito hipotecario, o si es legítimo un retiro, que a mí me parece, insisto, que no es una buena política, jamás lo va a hacer, pero cómo yo puedo darle un portazo a alguien sin darle una solución. Por tanto, a mí me parece al menos es legítimo el debate. Perfecto. El precio de las viviendas es algo que tenemos que dar en otro lugar. Perfecto. Nos quedan todavía algunos minutos, nos quedan 10 minutos exactamente, así que quiero, como y algunos de ustedes lo han dicho en la respuesta, ¿no? Que las preguntas las ponen un poco en una caja, ¿no? Donde no es muy fácil debatir más ampliamente porque son preguntas específicas y esa es la idea. Entonces, para la última intervención le quiero pedir a cada uno de ustedes que se sientan libres para, en no más de 2 minutos, diseñar
¿Cómo debería ser un sistema de pensiones en Chile? Tal vez en un mundo ideal donde pudiéramos efectivamente generar los cambios, más allá de las presiones de ciertos sectores, de los intereses que se podrían haber afectados, ¿cómo debería ser un sistema de pensiones que fuera lo mejor posible que ustedes pudieran diseñar para Chile? Más allá de que sabemos que siempre hay complicaciones políticas y de intereses en el momento de llevarlos adelante. Así que les quiero hacer esa invitación para los últimos 2 minutos de cada uno de ustedes y que sirvan también de inspiración para el debate que van a tener luego nuestros panelistas. María José, partamos contigo. Bueno, yo creo que todos queremos tener un sistema de seguridad social que sea mucho más robusto, que pague muchísimas mejores pensiones, que entregue tranquilidad y seguridad, y que sea un sistema de seguridad social que sea solidario. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que necesitamos construir, tenemos que avanzar a ese camino. Tenemos acá legítimas diferencias, y yo qué quiero decir, yo he estado muchas veces con Marco en reunión, he estado muchas veces con Guillermo, con Andrés me había tocado menos, y siempre hemos mantenido mucho respeto en las conversaciones, a pesar de que tenemos miradas distintas, pero todos queremos llegar a un mismo objetivo, y yo creo que eso es lo más importante. Pero para poder tener un sistema de seguridad social que sea muy robusto, es necesario que todos estemos claros con que ese es el objetivo. Y ese objetivo se puede cumplir solamente de una manera, en que seamos todos parte de ello, que el Estado intervenga, pero que también cada uno de nosotros contribuya. Y es por eso que es tan importante que todas las personas sean parte de este esfuerzo y se contribuya. Para eso también es tan importante tener los incentivos, porque si yo finalmente me doy cuenta que da lo mismo si contribuyo o no contribuyo, voy a dejar de ser parte y el sistema completo se va a debilitar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es un sistema de seguridad social que nos permita entregar mejores pensiones a la totalidad de los chilenos, pero que este sistema sea sostenible y sustentable en el tiempo. Y eso lo podemos hacer buscando los mecanismos de financiamiento y buscando el mecanismo en el cual hay un equilibrio en torno a los beneficios que se están entregando hoy día con respecto a las obligaciones que estamos asumiendo para mañana. Y es fundamental para poder cumplir con eso que los incentivos estén muy bien puestos para que todos seamos y queramos ser parte de este sistema. Si generamos desincentivos en la cotización, si buscamos atajos en la cotización, si buscamos mecanismos a través de los cuales mejoremos hoy día, pero no nos estemos preocupando de la sostenibilidad de forma permanente, vamos a estar estableciendo un sistema que a la larga va a ser sumamente inestable, por más que hoy en día pueda estar a lo mejor duplicando o triplicando los beneficios que se están recibiendo. Guillermo, y eso es importante. Guillermo, lo más concreto posible, ¿cuál sería la propuesta? Mira, creo que a nivel constitucional hay que pensar en 2 cosas. Lo primero, establecer un principio de suficiencia. Es decir, las pensiones tienen que tener criterios de suficiencia para que la gente pueda vivir alguna definición que la democracia tendrá que ir definiendo de lo que se considere razonable. No lo podemos definir hoy día por los próximos 50 años, tendrá que ser la democracia que lo haga. Pero que existe un principio de suficiencia me parece importante. Segundo, tiene que haber una mención a dos valores que son relevantes y que son importantes que coexistan. Uno es la solidaridad. Un sistema de seguridad social tiene que tener componentes solidarios, no puede no tenerlo, está en el corazón de cualquier contrato social razonablemente establecido. Pero también tiene que coexistir eso con un principio también de responsabilidad individual, de participación, de contribución, el lado, digamos, de los deberes asociados a los derechos, que tienen que estar ahí. Yo diría que eso a nivel constitucional es importante. ¿Cómo se materializa? Un pilar solidario que financie el Estado, porque siempre van a haber situaciones extrañas de gente que va a necesitar un apoyo, que por alguna razón no pudo participar como se debía, y el Estado va a tener que tener algo para poder apoyar a esas personas. Los casos son infinitos. Por otro lado, un pilar de seguro o de ahorro colectivo, como se ha planteado acá, que tiene que ser sustantivo, no puede ser del 1%, del 0,2%, estamos hablando de que ser por lo menos del 4, 5, 6%, pero a lo menos. Y habrá que irlo construyendo a poco porque no es fácil. Un pilar de ahorro individual que me parece que es importante, que tiene que estar en alguna parte, que tiene que estar administrado. Prefiero yo, la gestión financiera de todo esto tiene que estar más bien en manos de privados diversificados, con licitaciones, con transparencia, con participación de los trabajadores para que puedan ver exactamente dónde están las platas y puedan dar su opinión. Me parece que es sumamente importante. Lo otro que me parece importante es
un sistema flexible. Estamos mal acostumbrados porque el sistema FP costó tanto cambiarlo y ha costado tanto cambiarlo que pensamos que cualquier decisión que tomemos ahora va a durar 40 o 50 años y no tiene por qué ser así. La nueva Constitución tiene que permitir que el sistema evolucione con el tiempo a medida que nos vayamos dando cuenta que nos equivocamos en un sentido o en otro. Entonces, mi llamado al gobierno y a la oposición es avanzar rápido en una aprobación de beneficios que incrementen las pensiones ahora, porque la gente creo que no va a entender que sigamos peleándonos por cosas que tienen un trasfondo ideológico importante. Gracias. Ya corregiremos los errores porque la Constitución próxima nos va a permitir hacerlo. Gracias, Guillermo. Marco Kremerman, lo más concreto posible. ¿Cómo debería ser un sistema de pensiones para Chile? Y más allá de entrar en detalle, a mí me parece que el nuevo sistema de pensiones de Chile tiene que ser como un edificio, ¿no? Para que no se caiga. Este sistema, desde mi punto de vista, fracasó al basarse exclusivamente en cuotas individuales y se cayó. El primer pilar tiene que ser un pilar de una pensión universal, no contributiva, donde justamente podamos cumplir el principio de suficiencia que dice Guillermo. Pongámonos de acuerdo rápido, ¿no? Vale decir, ojalá acercarnos al salario mínimo para que ninguna persona que se jubile en el país reciba menos de ese valor, para que las pensiones en Chile alcancen para vivir en Chile. Segundo pilar, el seguro social. Ahí está la solidaridad intergeneracional, el beneficio definido, las tasas de reemplazo, las garantías. A mí me parece que eso no puede ser un apéndice de un sistema de seguridad social. Tiene que ser un componente robusto e importante. Para mí, esos son los dos principales componentes. Y democráticamente discutamos si un pilar adicional de cuentas individuales o privadas debe estar o no. La OIT manifiesta que puede ser obligatorio o puede ser voluntario, pero es un complemento. Y a mí me parece que eso es central, establecer garantías, tasas de reemplazo y traspasarnos desde la incertidumbre individual de seguridad social. Perfecto. Gracias, Marco. Andrés. ¿Cómo debería ser el sistema? Yo creo que podríamos tener un mejor sistema, un buen sistema con 4 principios muy sencillos, Daniel. Primero, único. Un sistema para todo el mundo. No puede haber sistema para civiles, uniformados, eso tiene que acabarse. Segundo, tiene que ser un sistema justo. Un sistema de seguridad social tiene que tener más seguridad y más social. El sistema actual no es propiamente de seguridad social porque no tiene ni suficiente seguridad ni suficiente social. Y para eso hay que inyectarle un componente de seguros, precisamente para aquellas personas que por alguna razón u otra no estuvieron en condiciones de ahorrar lo suficiente. Tercero, tiene que ser sustentable. Es muy fácil hacer campaña diciendo, en mi gobierno vamos a subir las pensiones tanto. Es mucho más difícil garantizar que esa alza vaya a estar en 10 años más y en 20 y en 30 y 40 años más disponible. La historia de América Latina y en alguna medida la historia de nuestro país es la historia de las promesas incumplidas. Suben las pensiones hoy y el día de mañana se tienen que dejar de pagar. Miremos lo que ha pasado en muchos países de América Latina en los últimos años. Se prometen grandes pensiones, a los 5 años el sistema se va a la punta del cerro. Cuarto principio, y aquí termino, Daniel, tiene que ser mixto. Dejemos de lado las ideologías, dejemos de lado las grandes promesas, pongámonos de acuerdo en algo que funcione. Los sistemas en el mundo que funcione tienen un componente individual y tienen un componente colectivo, tienen un componente estatal y un componente privado. Y cada país, de acuerdo a sus condiciones, le busca el arreglo, le busca la mezcla para que lo mejor funcione. Yo le daría a los amigos y las amigas de los 400 solamente un consejo. En este tema de las pensiones y en cualquier otro tema, no le crean a alguien que venga y diga, mire, yo tengo la solución, háganme caso a mí, apretamos un botón y todo se arregla. Todas las soluciones son siempre complejas, son siempre parciales, son siempre sistemas mixtos. Así funcionan las sociedades que realmente van solucionando de a poco, pero de modo justo y de modo sustentable los problemas sociales. Le quiero agradecer a nuestro panel, a María José Saldívar, ministra, a Andrés Velasco, exministro, a Marcos Kremerman, a Guillermo Larraín, que hayan estado conversando hoy con nosotros. Es súper importante haber escuchado la opinión de los expertos, que como ustedes han dado cuenta, además, tienen puntos de vista diferentes. En algunas cosas están de acuerdo, en otras cosas no están de acuerdo para nada, pero precisamente queríamos presentarles también esa diversidad y esa pluralidad de opiniones. Ahora, los expertos son muy importantes, pero en este ejercicio de democracia deliberativa lo que importa son lo que finalmente decidan los ciudadanos y las ciudadanas, las 400 y los 400 que han sido elegidos mediante un sorteo para poder participar. Ellos van a seguir deliberando con estos insumos que les han entregado a ustedes y lo relevante va a ser cuáles son sus conclusiones. Y déjenme terminar con
un breve apunte a modo personal. Yo me siento muy orgulloso de participar en este proyecto, creo que es tremendamente importante. Y espero de verdad que lo que salga de aquí sea tomado en cuenta en la discusión de políticas públicas por las autoridades de gobierno, por el Congreso, por los medios de comunicación, que también nos hagamos cargo de ello, porque creo que si vamos a encontrar una solución para tener una democracia más legitimada, buena parte de la solución pasa precisamente por instancias de participación, de deliberación, de poder conversar como lo están haciendo las y los 400, poder verse las caras y poder debatir y discutir con respeto. Creo que esa deliberación es una excelente escuela democrática que ojalá podamos replicarla y ojalá además pueda tener resultados y pueda ser escuchada al momento de generar las políticas públicas. Así que le quiero agradecer a nuestros expertos por haber tenido la gentileza de estar aquí con nosotros, pero muy especialmente también a nuestros 400 que van a seguir entonces con sus deliberaciones. Muchas gracias a todas y todos y muy buenas noches y que sea una excelente discusión también la que sigue mañana y el domingo. Y de esta forma concluye esta primera sesión plenaria de las y los 400 Chile Delibera, una actividad que vamos a estar llevando hasta ustedes durante todo este fin de semana, así que los invitamos desde ya a que se conecte con nosotros a partir de mañana a eso de las 11 de la mañana para hablar sobre pensiones y el día domingo también a partir del mismo horario para hablar sobre el sistema de salud en nuestro país. De esta forma entonces yo me despido, los dejo invitados para que se queden en la programación del canal del Senado.